El doctor Max Silva Tuesta, que hoy es nuestro invitado, es médico psiquiatra y desde hace alrededor de 40 años viene ofreciéndonos una serie de trabajos muy interesantes y valiosos acerca de César Vallejo y Mario Vargas Llosa. En relación con este último, acaba de publicar el doctor Silva la obra titulada Mario Vargas Llosa, Interpretación de una vida. Esta es la obra más reciente del doctor Max Silva Tuesta. De modo que le damos la más cordial bienvenida y quiero manifestar lo siguiente. En estos 2 o 3 últimos días, preparando la entrevista a Silva, releí parcialmente las entrevistas escogidas a Mario Vargas Llosa, seleccionadas por Jorge Coaguila, ¿no? Este es el libro de entrevistas de Jorge Coaguila, entrevistas a Vargas Llosa. Bueno, son alrededor de 40 entrevistas, ¿no? Pero en ninguna de ellas hay una dilucidación psicoanalítica, ¿no? En ninguna hay un approach, como dicen en inglés, de la psicología profunda, o como diría el doctor Silva, de la inconscientología. Ahora, supongo que algunos de los entrevistadores, habrán leído pues a Freud, a Jung, a Adler, para mencionar solamente a los clásicos, ¿no? Pero a pesar de haberlos leído, no se aventuran pues a poner sobre el tapete una interpretación de este orden, ¿no? O se sienten cortos o tienen francamente un rechazo a entrar pues en las intimidades vargasllosianas. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta renuencia, por qué esta gran dificultad, ¿no? De poner por obra una interpretación de psicología profunda, ¿no? Una interpretación de lo inconsciente, ¿no? Entonces, ¿por qué, doctor Silva? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué este desconocimiento o esta prescindencia de lo que usted llama con acierto la inconscientología? Muchas gracias por su invitación y su presentación también. En primer lugar, la ignorancia, ¿no? En nuestro medio, la mayor parte de críticos y de escritores y de intelectuales conocen poco o conocen mal lo freudiano, las teorías psicoanalíticas o la inconscientología, como me gusta llamar a mí, ¿no? En segundo lugar, porque el método freudiano pues, es un método invasivo, a diferencia del método que utilizan los clínicos. Esta profundización en la vida de Mario Vargas Llosa, tanto por esta carencia formativa, académica de los críticos y de los intelectuales, como por el entrevistado, ¿no? Vamos a decir, removiente o movilizador o inquietante como para ser utilizado. Entonces yo creo que se debe a esas dos razones de por qué Coaguila y los que contiene en su libro no han profundizado. Además, otra cosa, en este libro de entrevistas escogidas, en el índice onomástico no está usted citado, a pesar de que en los últimos 40 años, como insisto, ¿no? Usted ha hecho contribuciones fundamentales, pues, ¿no? En relación con Mario Vargas Llosa y en relación también, por supuesto, con Vallejo, ¿no? Entonces, ahí eso es una carencia evidente, ¿no? Sí, porque él está bastante familiarizado con Vargas Llosa y con Ribeiro, Coaguila, ¿no? Entonces los conoce y conoce la bibliografía, etc. Pero, no sé, me causa, ¿no? Una incomodidad y no porque esté como invitado, ¿no? Sino porque lo menos que puede hacer, aunque sea para discrepar, ¿no? Pero citarlo, ¿no? Bueno, ahora quiero someter a su consideración lo siguiente.
Vea, a mí me parece que Mario Vargas Llosa es un caso único en la historia literaria de este país. Y como todo caso único, encierra particulares dificultades para su comprensión y para su interpretación. Por ejemplo, a pesar de todos los merecimientos y triunfos de Mario Vargas Llosa, hay entre nosotros, en general, un evidente anti-vargasllosismo. Borges habría dicho que Vargas Llosa no es un personaje querible. Borges solía usar este adjetivo, que es perfectamente admisible, pero que entre nosotros no se usa, ¿no? Entonces le pregunto al doctor Max Silva Tuesta, ¿por qué en general entre nosotros Vargas Llosa no es un personaje querible? Hay tres razones. Uno, de orden universal, la envidia. Mario es un triunfador. Desde el año 59, antes de que sea conocido, cuando colaboraba en Cultura Peruana, gana el premio Leopoldo Alas, el primer premio por su cuento, el libro de cuentos Los Jefes. Apenas en Cultura Peruana salió un recuadro, ¿no? Nuestro colaborador ganó el premio Leopoldo Alas. Desde el año 1959 hasta el premio Nobel, Mario es un ganador, es alguien que siempre ha estado en primeras planas. Entonces, perdón, una interrupción. Según ese primer planteamiento, esto solamente convendría a los triunfadores, pero hay autores, para quedarnos en nuestro medio, ¿no?, que han sido o son nombres significativos, importantes, que a su modo pues han triunfado, pero que no han despertado animadversión. Voy a poner el caso de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no diría pues que ha sido un triunfador en el sentido en que lo es Vargas Llosa, pero tampoco ha sido pues un fracasado ni un perdedor, ¿no? Pero sin embargo no hay un anti-ribeirismo, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que habría que hacer un distingo por ahí? Ahí viene la segunda razón. Dije tres razones. Una, la envidia. Dos, el ánimo polémico de Mario Vargas Llosa. Todo lo que hace o dice Mario es polémico. Ya. En este segundo factor o explicación hay que incluir también su ánimo belicoso, ¿no? Muy joven él, yo cito esa carta larga sobre Jorge Luis Recabarren, que es una antología pues, de agravios contra Jorge. Denuestos. Denuestos, y Mario pues es famoso desde estos denuestos hasta ese derechazo a Gabriel García Márquez, ¿no? Aunque en el caso de la carta esa que dirige a Sileri, ¿no?, pero que es acerca de Recabarren. Yo conocí a Recabarren porque Recabarren por entonces, fines de la década de 1960, dirigía la Galería Cultura y Libertad, ¿no? Y yo por entonces ofrecí un ciclo de conferencias, recuerdo, sobre el budismo zen. Y también por esa época se publicó, y usted lo sabe perfectamente como conocedor de Vallejo, el libro de Enrique Chirino Soto Vallejo, poeta cristiano y metafísico, ¿no? Sí. Bueno, y Enrique dio una conferencia, eso fue el 6-9, me parece, 6-9, sí. Por ahí. Bueno, entonces tuve trato con Recabarren, ¿no? No, lo que quería mencionar es que por este ánimo belicoso y controversial, a veces él no mide los quilates del oponente, ¿no? A mí me parece, con toda sinceridad, ahora he releído esa carta, ¿no? Es muy extensa en primer lugar, pero eso supone pues un contrincante pues de polendas, ¿no? Un verdadero contrincante, pero Recabarren era, no tenía esa estatura, ¿no? Entonces, también ahí hay una desproporción, ¿no? Hay que ver, pues, con quién me enfrento, con un peso pesado o con un peso mosca, no sé, ¿no? Sí. Él también pierde de vista eso. Bueno, hasta en eso Mario va en ascenso, ¿no? Sí. Primero a Jorge Luis Recabarren le toman como punching ball y después llega en ese ascenso a García Márquez, ¿no? Bueno, hasta en eso fue ascendiendo. ¿Y la tercera cuál es? La tercera razón es
también esta manera de cómo tomó Mario Vargas Llosa la política, ¿no? Y cómo evolucionó o involucionó, como dicen sus adversarios. Ajá. El año 71 sucede el caso Padilla Ya. y todo el escándalo que se produce por la renuncia de Mario de seguir colaborando con la Revolución Cubana. O sea, sería ya una razón política. Sí, política. Entonces, por envidia, porque es muy polémico, y por política, Mario tiene bastantes contrincantes. Bien, vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el doctor Max Silva Tuesta. Estamos hablando del carácter polémico de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es un permanente agonista, siempre está en pie de guerra, ¿no? Es un discutidor pertinaz. La pregunta es que si esto le vino de fábrica o es un hecho que los hechos de la vida fueron paulatinamente modelando. Como toda nuestra característica, los dos factores, ¿no? Lo genético, pero también en el caso particular de Mario, la biografía, el medio ambiente, sobre todo el encuentro con su padre. La primera etapa de su vida, donde se le dice que su padre ha muerto, o sea, que se crió hasta los 10 años como huérfano, y luego, después de los 10 años, se encuentra con el padre. Esa colisión con el padre convierte a Mario en un hombre que tiene que armarse como se armó para luego, durante su vida, no dejar lo que le hizo su padre. Ahora, hay un punto ahí que no tengo yo muy claro, ¿no? Y se refiere a lo siguiente. Este padre que abandona a su cónyuge cuando ésta estaba en calidad de gestante, ¿no? O sea, Mario nació huérfano, ¿no? Sin embargo, años después regresa. ¿Cuál es la explicación? Porque una persona que es capaz de dejar a su mujer que está gestando y largarse, seguramente por otra, no sé, seguramente tuvo en ese momento pues, motivo bastante para irse definitivamente. Pero luego el regreso, eso sí no me lo explico. Yo creo que el padre de Mario regresa porque el año 45 sale presidente de la República José Luis Bustamante y Rivero, que es primo hermano del abuelo de Mario, en que el papá de Mario sabe que estaba en Piura como prefecto. Ajá. Es ahí donde vuelve don Ernesto Vargas Maldonado a reunirse con Dora Llosa. O sea, es un interés coyuntural. Un interés coyuntural que luego se convierte ya en estructural porque siguen unidos hasta la muerte, ¿no? Ahora, a mí siempre me ha parecido opinable, no por lo falsa, sino por la oportunidad y por los fines que posiblemente se tuvo al explicar los maltratos de que fue víctima Mario, ¿no? Maltratos infligidos por el padre, ¿no? Cuando yo leí eso en El pez en el agua, poco después, o por ahí, recuerdo, no, fue después, se publicó el libro de Mariano Querol acerca de su secuestro. Y él refiere, Mariano Querol, que él estaba casi seguro de que sus días iban a terminar ahí con ese secuestro, o sea que no iba a poder salir con vida. Y entonces se puso a escribir, ¿no? Una especie de memorias. Y contó por primera vez, ya pues, como diría Quevedo, estando Querol abultado de días, ¿no? Ya un hombre pues, cercano a los 80. Los maltratos que sufrió de mano de su madre, exactamente iguales a los que refiere Vargas Llosa, que le infligió su padre. Correazos, varazos, cachetadas, 2 días en el desván, sin alimentar.
Terrible, ¿ah? Bueno, yo leí eso. Leí también, por supuesto, lo de Vargas. ¿Quiere que le confiese algo? En ninguno de los dos casos yo me conmoví. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque después cuando le volví el tema a Querol, ya mucho después, recuerdo que un día cuando íbamos a una conferencia que ofrecía en la UPC Fernando Sabater, y en el trayecto Querol me llevaba en su automóvil, y yo moví nuevamente este asunto de la madre y todo. Y me dijo, sí, pero eso fue cuando estaba en España, porque cuando mi madre vino acá jamás me puso nuevamente la mano, ¿no? Y tuvimos una buena, y habló bien de la madre. Le digo, entonces solamente fue lo de sí, pues yo estaba muy pequeño, etcétera, ¿no? Pero por primera vez salió esto de que la madre no era tan monstruosa como, ¿no? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando se presenta así a un ser monstruoso, no se puede emitir una valoración de carácter ético. El monstruo está al margen de la ética, ¿no? Entonces, creo que alguna vez lo he dicho yo, un simio tiene poco más o menos la estatura de un ser humano, ¿no? Pero King Kong mide 15 metros de altura, de modo que es un monstruo. Las cosas que hace King Kong no son buenas ni malas, es como si usted me dijera, oiga, y es bueno o malo un tsunami, ¿no? o un cataclismo, ¿no? Están al margen, ¿no? Entonces igual cuando se presenta el asunto todo negro, bueno, ya uno se pone a dudar, ¿no? Entonces vi que ahí ya había una atenuación en el caso de Querol. Pero es igual, ¿eh? No sé si usted lo recuerda, pero no sé si habrá leído el libro del secuestro, pero es igual. Así a correazo, barazo, golpe, tremendo era. Igual acá, pues, ¿no? Unos maltratos tremendos que sufrió Vargas Llosa. Pero el problema que se me presenta son dos problemas. A ver si usted con su sapiencia me absuelve estas dos cuestiones. La primera, ¿no? Que tenemos solamente el testimonio de una parte. Ese es un primer punto. Y el otro punto es, ¿qué se persigue con publicar esto? O sea, decir todo lo autobiográfico, completar la figura que uno se está formando, en este caso de este novelista, ¿o qué? Esta atenuación de Mariano Querol respecto a los maltratos de la madre también ya se está produciendo en Mario. Ajá. Él reconoce de que la influencia del padre hasta podría agradecer por dos motivos. El primero, por haberle maltratado, por haberle sacado del paraíso en donde era muy gratificado, muy engreído y demasiado engreído. Y la segunda razón, porque entre el cuarto y quinto año de media, el padre de Mario, que trabajaba en un contexto periodístico, le lleva a Mario la crónica a trabajar. Ajá. Entonces Mario, se dice pues que el tiempo es el mejor médico, el curador de vida, el gran sanador. No solamente sana, sino el mejor médico, porque los médicos hablan mal de los demás, ajá, entre los médicos mismos. Entonces en Mario también se produce esta atenuación, ¿no? Ajá, ajá. Luego, yo no creo que en Mariano Querol haya habido esta experiencia edípica de que Mario se cría y se crea con la madre, al lado de la madre, en la falda de la madre, y hasta en el mismo cuarto, yo creería hasta en la misma cama, durante 10 años. Y ese apego edípico, ese apego exclusivo, hace que la aparición del padre no sea ya el de un King Kong, sino de un monstruo. Yeah. No olvidemos que monstruo grisáceo le llama al Colegio Militar Lencio Prado. Uh-huh. Era gris cuando estudiábamos el Colegio Militar, ahora lo han pintado de un feo color, y monstruo grisáceo le llaman la Ciudad de los Perros. Que verdaderamente la Ciudad de los Perros es la representación de la figura paterna, porque en este colegio están, pues todos son figuras de autoridad. Lo tengo entendido porque usted también fue el Leoncio Pradino, que no era así. O sea, no era monstruosa esa representación. Para mí han sido los 3 mejores años de mi vida, ¿no? Y yo no solamente lo digo yo, Manuel Escorza y Juan José Vega, que fueron lenciopradinos, y muchos lenciopradinos hablan de que fueron una época feliz que pasaron en el Colegio Militar.
O sea, el infierno fue la relación... El infierno tan temido y la temporada del infierno es por la relación con el padre, que él transfiere al monstruo grisáceo que es el colegio militar. Ahora, digamos en un nivel personal, ¿no? Así como yo confesé que a mí no me conmovió ese relato de los maltratos que infligió el padre, ¿a usted lo conmovió? No me conmovió porque progresivamente yo iba enterándome. Al primero que le cuenta de esto es a Luis Har, en un libro Los Nuestros, en donde por primera vez habla de que... Es un libro de los años 70, creo, ¿no? Sí. Sí, antiguo. Y desde ahí comienza, vamos así, a soltar a pocos la mala relación y hasta la relación sádica con que el padre ha criado a su hijo, ¿no? En una revista Cambio 16 también se extiende un poco más, cuenta ya más, y 3 años después publica El pez en el agua. Ahora, ¿es cierto o no que lo que quería el padre era evitar que en su familia haya un maricón? O sea, hay una homofobia, no sé hasta qué punto, si patente o encubierta, pero ¿hay esa homofobia o no? En el padre sí, evidentemente, ¿no? Temía que su hijo fuese homosexual. ¿Pero qué manifestaciones de presunta o real homosexualidad tenía el hijo? Porque Mario, de chico, a los 10 años en que conoce a su padre, dice, bueno, esta es una maricueca, esta es una chiquilla que me han formado por su engreimiento, por ser casi un hijo de faldas, y también por su afición a la poesía y a estar leyendo. Ahora, eso es muy de época, ¿no? Porque yo recuerdo la gente de entonces decía, no, es que no estaba en el ejército, mándalo al ejército, para que se forme como hombre. Bueno, aquí en este caso le envió Leoncio Prado. Pues. Bien, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. En más de una ocasión yo me he referido al hecho que en general está perfectamente demostrado de que los grandes creadores en diferentes terrenos han hecho sus creaciones casi siempre antes de los 50 años, ¿no? Y esto para las cosas que se necesitan para ellas un gran rigor y precisión, por ejemplo como la matemática, es absolutamente válido, ¿no? Una organización que se llama Bourbaki en Francia, donde todos los matemáticos que pertenecen a ella se deben ir a los 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ya a partir de esa edad no pueden realmente, ¿no? Desenvolverse en el terreno de matemática que exige pues mucha precisión, rigor y todo. Y entonces ya pues a esa época mejor se van a su casa, ¿no? Bien, entonces en general esto se ve en el campo del arte, la pintura, la música, la literatura. Las grandes realizaciones han sido siempre antes de los 50, a veces antes de los 40, a veces como casos excepcionales, pues como Mozart y todo, ¿no? Muy jóvenes, ¿no? Y acá en nuestra misma literatura tenemos casos pues como el de Valdelomar, como el caso de Mariátegui y tantos otros. La generación perdida. Claro, gente pues muy joven, ¿no? Sí. Que ha realizado grandes cosas. ¿Usted cree que se puede decir lo mismo de Mario Vargas Llosa? O sea, que sus grandes realizaciones las hizo antes de los 50 y después ya no. ¿O todavía se puede esperar una gran realización? En Mario se produce lo que usted dice, ¿no? Su gran novela, La guerra del fin del mundo, se publica cuando él tiene 40 y tantos, ¿no? Pero... Es de 8, ¿no? Sí, el 81. Yeah. Pero el año 2000 ya, que tiene 64, o por ahí, publica esta gran novela, para mí la mejor novela de Mario Vargas Llosa, que es La fiesta del chivo, ¿no? Entonces Mario sería la excepción respecto a su punto de vista. Pero ¿cómo explica que juntamente con la publicación de una obra valiosa y significativa, haya publicado también una serie de obras que no tienen mayor mérito? Bueno, son los altibajos, ¿no? No todos los días nace un genio, un poeta, ¿no? ¿No cree que hay una presión ahí de las editoriales, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, pues poner un huevo anual, ¿no? Sí. Entonces hay que presentar pues un libro anual de ensayo, de artículos o una obrita de teatro, ¿no? Definitivamente hay una presión, ¿no? Mario ya pertenece al jet set.
y pertenecer al Yeso es un presupuesto especial. Pienso que hay una razón de ese orden, ¿no? No, pues también hay un pudor, ¿no? Por ejemplo, no me quiero comparar en absoluto, ¿no? Pero yo tengo una serie de cosas que yo no he publicado y de repente nunca voy a publicar, porque para mí no pasan el control de calidad. Quizá quienes me leen y todo, pues no se darían cuenta y les parecería bien, pero yo he publicado 1 o 2 selecciones con el título de esto y aquello, ¿no? ¿Sabe usted cuántas tengo yo? 18. Y cada una puede formar un libro de 200 páginas. Pero esas otras 16 yo tendría que pensarlo muchísimo, ¿no? Entonces, también es un nivel de exigencia, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar algo. ¿Usted cree que El loco en los balcones, con un control de calidad, hubiera podido pasar? Para mencionar algo, ¿no? Mario también tiene ese pudor y esa exigencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero también pierde objetividad respecto, por ejemplo, usted acaba de hablar del Loco en los balcones. Yo pienso que toda su obra teatral es de baja calidad, ¿no? Excepción de La chunga, ¿no? Yo creo que no pasa la valla. Sin embargo, yo recuerdo que él, comentando el ambiente teatral de la década de 1950, dice pues que se reducía a 2 nombres, Sebastián Salazar Bonda y Juan Ríos. Entonces era muy pobre el asunto, acababa de llegar Reinaldo D'Amore de la Argentina con su club de teatro y las primeras cosas, un tal Judas, etc. Pero era muy pequeño todo. Pero si hubiera sido distinto, con un ambiente teatral pues desarrollado, él dice, y ahí sí creo que se equivoca, él habría sido dramaturgo, ¿no? Para mí, con toda sinceridad, habría sido un mal dramaturgo, no tiene condiciones para eso, ¿no? Es como si alguien dice, y hay casos excepcionales, usted me va a decir, pero son rarísimos, ¿no? Es decir, qué gran poeta, a la vez ha sido un gran prosista. No hay. Casos se pueden decir pues, como el de Octavio Paz o el de Borges, son casos excepcionales, pero o eres un gran prosista o un gran poeta, las dos cosas. Entonces, en este caso sería pues un gran ensayista, un gran novelista y un gran dramaturgo. Eso no existe, pues, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? ¿Usted cree que habría sido un gran dramaturgo? Hemos tenido suerte que no haya habido tanto desarrollo teatral para que Mario no se dedique al teatro. Suponiendo que haya habido, digamos, suponiendo en otro ambiente, ¿tenía condiciones? No, definitivamente no. Pues no, entonces también hay una percepción equivocada de condiciones que no existen, ¿no? Sí. A mí me parece que Mario, en el terreno de las obras de teatro, es de segundo nivel, tercero o cuarto nivel, ¿no? ¿De qué año es La huida del Inca? Él publica La huida del Inca en julio de 1952, cuando tenía 16 años. Pero él mismo cuenta de que es una novela, es una obra de teatro desechable, ¿no? Claro. No memorable. Claro. Sí memorable emotivamente porque un joven, en 5º año y medio, con bombos y platillos, estrena La huida del Inca para las fiestas patrias de Piura de esa época, con Silva Arruete dándose la vuelta por la ciudad, anunciando el estreno de La huida del Inca. Eso es un gran valor para él, ¿no? Pero luego me parece que todas sus obras de teatro son prescindibles. Otra de las razones que podría aducirse para explicar el antivargallosismo es que él es como las camionetas, cierto tipo de camionetas todoterreno. Entonces él ha entrado también en todo terreno, ¿no? Entonces lo hemos visto, por ejemplo, yo recuerdo, y esto fue muy gracioso, y usted también lo sabe perfectamente, ha sido incluso jurado de Miss Universo, ¿no? Y ha dado el play de honor en partidos de fútbol, y ha actuado en teatro. Bueno, este todismo también crea anticuerpos, ¿no? Porque nadie pues, puede hacer todo eso, ¿no? Nadie lo puede hacer bien, ¿no? Sin embargo, él quiere hacerlo y lo puede hacer y se lo festejan, ¿no? Incluso ahora actúa en teatro, ¿no? Claro. Ya van 2 puestos que él es actor. Sí. Entonces... Pero ¿no cree que eso también genera... Alimenta
alimenta, Ese ¿no? anti-vargasllosismo, sí. Este es el concurso de Miss Universo, que Genaro Delgado le inquieta. Bueno, sí, pues todoterreno, Sí. y no siendo de todoterreno, ¿no? Ajá. Ahora, siempre se dice que todo gran literato, gran novelista, cuentista, ¿no? Deja en muchas ocasiones una escuela y en otras ocasiones no tiene seguidores. Habida cuenta de el carácter muy disciplinado y de la perseverancia y del esfuerzo sostenido de Vargas Llosa, yo sospecho que él no va a dejar ningún seguidor, porque a la gente le espanta ahora en la era digital esforzarse, ¿no? Y Vargas Llosa, con todo lo que se pueda decir a favor y en contra, es un ejemplo de laboriosidad y de dedicación y de esfuerzo, ¿no? O sea, en ese sentido es pues, muy anterior a la era digital y a la posmodernidad, ¿no? Pero ¿usted cree que tendrá seguidores? ¿O que en eso también es único, que no lo va a tener? Pienso que hay todo un conjunto de discípulos ignorados o virtuales, ¿no? Que le siguen, conozco un par de ellos que escriben, ¿no? Además, se instauró en Colombia todo un premio para que Mario sea maestro de un conjunto que se presentaban a un concurso para que Mario corrija lo que va escribiendo. He olvidado el nombre de este primer premio. Entonces, llamemos pues discípulos escondidos, ¿no? Discípulos crípticos, discípulos virtuales. Ahora, vea, le cuento algo, digamos, de mi experiencia televisiva, ¿no? Yo en 1980, 1981, en este mismo canal, dirigía, o mejor dicho, moderaba un programa que se titulaba Contrapunto. Después, más adelante, el Canal 2 se apropió del título y sacó también un programa con ese nombre. Porque este programa Contrapunto duró solo 2 o 3 meses y el gobierno apellidado democrático de Belaúnde, ¿no? Lo canceló. Hubo protestas, en fin. Bueno, pero ese es otro asunto, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad invitamos a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y había puesto un panel, ¿no? de periodistas, y que no eran periodistas, ¿no? Porque imagínese usted, estaba Armando Robles, ¿no? Artidoro Cáceres, que es neuropatólogo del lenguaje, Armando Robles, que es director de cine, José Adol, que es pues cuentista, novelista, escritor, en fin, ¿no? De modo que no eran periodistas, pero era gente de selección, ¿no? Muchas de estas personas habían pertenecido a la primera fase del gobierno militar. Esa fue la gran observación que hizo el gobierno democrático de Belaúnde. Cómo gente de la primera fase del gobierno de Velasco estaba en un programa conducido por De Neri, ¿no? Había que acabar con eso y acabaron en menos de 3 meses, ¿no? Bueno, pero ¿a qué viene esto? Que en una oportunidad, pues, el invitado fue Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, bueno, yo dirigí, pues, ese programa. Pero quiero que le diga una cosa. Me pasó lo que me ha pasado con muchas personas famosas y que, digamos, han alborotado por diversas razones o sin razones el cotarro, ¿no? Yo esperaba, porque te tocaron una serie de asuntos, ¿eh? Yo esperaba, digamos, alguna declaración inquietante o peligrosa, ¿no? Porque esa es una pauta, ¿no? Porque ya cuando comienzan a decir lugares comunes y lo que recitan la vieja de barrio, entonces ya estamos pues en un plano completamente involutivo y fatal, ¿no? Pero yo tuve la impresión de que es un señor bien pensado, ¿eh? Políticamente correcto y todo, ¿no? Yo no le escuché nada disonante. Y él estaba ya en condiciones de decir cualquier barbaridad,
Y se lo hubieran pasado tranquilo, ¿no? Yo, bueno, es que Vargas Llosa lo ha dicho. ¿Por qué este cuidado? ¿O es que esa es realmente su manera? Porque por una parte esto no se compagina con ese ánimo, digamos, alborotador y polémico, ¿no? Antes de responder, le recuerdo respecto a eso de Todoterreno, Ya. que Mario también dirigió un programa televisivo. La Torre de Babel, claro. La Torre de Babel, que duró 6 meses, 8 meses creo, y que lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, esa vez seguramente Mario... ¿Te vio el programa? Sí, vi el programa, Ya. ¿no? No le hicieron preguntas a fondo, estaba, vamos a decir, readaptándose a la realidad peruana, porque regresa después de 16 años aproximadamente de Europa, y estaba todavía cateando cómo está la realidad, ¿no? Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Este es el último segmento de una interesante entrevista con el doctor Max Silva Atuesta. A raíz de la incursión vargasllosiana en la política y de su fracaso, oí decir a una serie de personas que saben lo que dicen, ¿no?, que el Perú perdió una gran oportunidad de tener realmente a un presidente probo, digno, y que hubiera puesto las cosas en orden, ¿no? Entonces yo someto el punto a la consideración de usted, porque el hecho de ser un gran intelectual o un gran artista no es ninguna garantía de que uno va a ser un buen político, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, quizá pues Vargas Llosa sea una persona absolutamente honesta y en el manejo del gobierno pues seguramente no habría tocado pues ni un céntimo. Y la gente que lo iba a rodear, ese es el problema. O sea, él pues trabaja con un grupo de personas, ¿no? Entonces, haciendo una especie de reconstrucción de lo que pudo ser y no fue, ¿usted cree que habría sido un buen presidente? Yo esto se lo he oído decir, por ejemplo, a varias personas, ¿no? Creo que hay una oportunidad. Islov y otros más han dicho qué gran oportunidad se perdió el Perú. ¿Usted cree lo mismo? En primer lugar, las ucronías no me gustan, ¿no? Ajá. Pero vamos a hacer un esfuerzo. De que es probo y digno lo es, sin Claro. lugar a dudas, ¿no? Hubiera sido. Eso, no creo que a pesar de su probidad, de su honradez, hubiera podido evitar también lo que siempre sucede en todos los gobiernos, la corrupción. Pero la corrupción hubiera sido menor, ¿no? Luego se hubiera rodeado de muy buenos asesores, ¿no? Dañino, Bustamante, la doctora Merino, y un buen equipo de asesores. Hubiera tenido recambio, ¿no? No como ahora dicen que no hay, ¿no? Entonces, y también para ser un buen presidente es necesario lo que Mario lo tiene hasta ahora. Mi libro comienza diciendo o refiriéndome a su posible longevidad centenaria, ¿no? Buena salud, ¿no? Y Mario en ese entonces fue una campaña de 3 años, ¿no?, que él soportó con mucho esfuerzo. Entonces, en suma, yo creo que hubiera hecho una mejor presidencia que todos los que últimamente han sido presidentes del Perú. Y también para no salir de la política, él, por ejemplo, es un ejemplo de cómo puede llegar a la intolerancia en el terreno de la política. Tengo entendido que se ha distanciado de Cislo, me parece. ¿Es verdad o no? No. Pero me Siguen siendo amigos, muy buenos amigos. Pero me dijeron que a raíz de una declaración de este pintor respecto a que iba a votar por la señora Keiko, ¿no? Y como él no puede ver nada de los Fujimori, Sí. entonces él consideró pues que es una afrenta o algo así, ¿no? No, sí lo dijo que no iba a votar por ninguno de los dos, Ya. mientras que Mario sí, no solamente iba a votar por Humala, sino recomendó que se vote por Humala. Pero no hubo ningún distanciamiento, siguen siendo amigos como siempre. Pero ¿usted no cree que las amistades en el caso de él dependen de que usted tenga la línea política que él tiene? Por ejemplo, ¿no?
No me imagino amigo de un fujimorista, ¿no? A eso me refiero. Puede ser, digamos, puede haber coincidencia en otros temas, pues, pero si hay eso, entonces hay una enemistad. Mientras no se toque su ego, la amistad o la relación está asegurada. Mario es muy susceptible, ¿no? Pero en los otros terrenos no porque yo sea hincha de Muni y él de la U, nos vamos a pelear, ¿no? Pero si hablo del complejo de Edipo, ahí sí nos peleamos. Ahora que estamos en la era digital y en la sociedad informática, se ha hablado mucho de la desaparición del libro en el formato que todos entendemos, ¿no? Este libro físico, y se dice pues que esto va a ser reemplazado por el libro digital. Acabo de leer unas declaraciones del gerente o propietario del siglo XXI de México, y él declara y da una serie de razones que no es del caso exponer aquí, que eso no va a ocurrir, ¿no? Aunque deja de aclarar que ahora efectivamente se publica más que antes, pero se destruye más también, ¿no? Entonces, ¿qué porvenir tiene el libro? Y sobre todo, ¿qué porvenir tiene en una sociedad en la cual ya la lectura no es una prioridad en absoluto? Mario Vargas Llosa cree y fundamenta su creencia que no va a desaparecer el libro. Yo no estoy muy seguro, yo deseo, sueño que no desaparezca, porque para mí el libro es un fetiche, ¿no? Yo soy un biblioerasta, o sea, está bien, pero más allá de bibliófilo soy biblioerasta. Está bien, pero digamos el libro para el gran público, ¿no? O sea, individualmente, pues seguramente hay un gran interés. Le voy a decir algo, digamos, que en lo que yo soy ducho. Ahora, con la miniaturización de los aparatos y con las nuevas tecnologías, pensar en los aparatos de audio, de los equipos de sonido realmente de calidad de la década de 1970, no tiene sentido. Entonces, uno de los pocos cultores de esa tecnología y de esa época soy yo. Hay en el país creo que unos 10, no hay más. Pero una razón fundamental es que toda esa tecnología y todos esos equipos tienen una característica que ahora es absolutamente indeseable. No me refiero a la calidad, porque como calidad es óptima. Sí. El tamaño y el peso. Entonces, un compact display, por ejemplo, un tocador de discos compactos, que ahora usted pues, puede tenerlo en un soporte mínimo que pesa pues ni 50 gramos, ¿no? En esa época, en la serie Elite de la firma Sony, cuando hacía la Sony las cosas bien, era un aparato que pesaba 13 kilos. ¿Quién va a tener un tocador de discos compactos de 13 kilos ahora? Claro que con una cosa así usted no puede tener la calidad que puede tener con un aparato de 13 kilos. Pero como ahora se acostumbró la gente a la basura, entonces no va a ser el distingo porque nunca tuvo oportunidad de hacerle contraste con la tecnología que sí pesaba tanto porque también tenía una gran calidad. Bien, pero esta es simplemente una rememoración porque esa época ya pasó. Yo soy, digamos, ahí simplemente un conservador de antiguallas, ¿no? Pero igual, en esta época donde hay toda esta reducción y donde hay esta sintetización y esta miniaturización, entonces, ¿usted cree que va a seguir? Porque eso pertenece, bueno, nosotros pues ya somos gente que peina canas, pero esta nueva gente que se va a quedar, nunca conoció eso otro, ¿no? Yo he leído textos así con esta nueva tecnología, ¿no? Yeah. Primero malogra la vista, es brillante, fastidia. Entonces yo pienso que el libro va a perdurar. Sí, ¿no? Sí. Hay pues esta cosa de quemar todos los libros del mundo. Hubo una película de Fahrenheit. Una piromanía universal. Una piromanía universal o una piromanía universal. Yo creo que a pesar de eso los hombres conservan en su memoria y cada uno es portador de un libro y la humanidad pues será portador de un libro. Yo por lo menos me quedaría con La fiesta del chivo. Bien, agradecemos la voz y presencia del doctor Max Silva Tuesta y recomendamos
la lectura de la obra más reciente de Silva titulada Mario Vargas Llosa, Interpretación de una vida. Muchísimas gracias y con ustedes será hasta el programa siguiente.